Buen día. Nuestra presentación está titulada como el ciclo de Carnot y será presentada por mi compañera Cintia y su servidora. Vamos a empezar con la introducción. El ciclo de Carnot es un modelo teórico de un ciclo termodinámico reversible que establece el límite máximo de eficiencia para una máquina térmica operando entre dos fuentes de temperatura. Este ciclo fue propuesto por Sadi Carnot en 1824 y es fundamental para entender los principios de la segunda ley de la termodinámica. Existen cuatro etapas reversibles: dos procesos isotérmicos a temperatura constante y dos procesos adiabáticos sin transferencia de calor. Esta etapa se lleva a cabo en un sistema compuesto por un gas ideal contenido en un dispositivo llamado máquina de Carnot. Vamos a despreciar la fricción en el sistema y asumir que todos los procesos son cuasiestáticos. Ahora les voy a explicar brevemente cómo funcionan las cuatro etapas del ciclo de Carnot. Primero tenemos la expansión isotérmica. El gas se expande mientras está en contacto con la fuente caliente a una temperatura constante. El sistema absorbe calor de la fuente caliente. Se realiza trabajo hacia el entorno debido a la expansión del gas. La energía interna permanece constante porque la temperatura es constante. Siguiendo de eso tenemos la expansión adiabática. El gas continúa expandiéndose, pero ahora sin intercambio de calor con el entorno, que será un proceso adiabático. No tiene transferencia de calor. El gas realiza trabajo adicional mientras su temperatura disminuye. Y la energía interna disminuye porque el trabajo proviene de la energía interna del gas. Después sigue la compresión isotérmica. El gas se comprime mientras está en contacto con la fuente fría a temperatura constante. El sistema cede calor a la fuente fría. Se realiza trabajo sobre el sistema durante la compresión. Y su energía interna permanece constante porque la temperatura es constante. Por último tenemos la compresión adiabática. El gas se comprime aún más ahora sin intercambio de calor con el entorno. No tiene transferencia de calor, o sea que la transferencia de calor es cero. El entorno realiza trabajo sobre el sistema, lo que eleva su temperatura. Y su energía interna aumenta porque la compresión incrementa la energía interna del gas. Y para que quede un poco más claro, vamos a explicarles un poco el diagrama. Primero, para la expansión isotérmica, el sistema se expande a temperatura constante mientras absorbe el calor de la fuente caliente. El volumen aumenta moviéndose hacia la derecha en el eje B. La presión disminuye gradualmente debido a la expansión representada por una curva hiperbólica. Y la expansión adiabática, el sistema continúa expandiéndose, pero ahora sin intercambio de calor. La temperatura del gas disminuye y el volumen sigue aumentando, mientras la presión disminuye aún más, representada por una curva más pronunciada que la isotérmica, ya que no hay transferencia de calor. La compresión isotérmica es cuando el sistema se comprime a temperatura constante mientras libera calor hacia la fuente fría. El volumen disminuye moviéndose hacia la izquierda en el eje B. La presión aumenta gradualmente debido a la compresión, representada por otra curva hiperbólica, pero en dirección opuesta a la expansión isotérmica. Y la compresión adiabática es cuando el sistema continúa comprimiéndose, ahora sin intercambio de calor. La temperatura del gas aumenta desde 290 Kelvin hasta 600. El volumen disminuye significativamente y la presión aumenta rápidamente, representada por otra curva más pronunciada, cerrando el ciclo. La eficiencia es una medida de que también una máquina térmica convierte el calor absorbido de una fuente caliente en trabajo útil. Es el límite teórico máximo de la eficiencia que cualquier máquina térmica puede alcanzar operando entre dos temperaturas dadas. Se define matemáticamente como N es la eficiencia en forma decimal o porcentaje, TH temperatura absoluta de la fuente caliente en Kelvin, Tc temperatura absoluta de la fuente fría en Kelvin. Importante
Importancia y aplicaciones. En el ciclo de Carnot se define la eficiencia máxima que un motor térmico puede alcanzar a operar entre dos temperaturas dadas. Esto establece una idea estándar que los ingenieros intentan aproximar en los diseños reales. Referente teórico. Es una referencia fundamental para comparar otros motores térmicos, aunque ningún motor real puede ser completamente reversible, como en el ciclo de Carnot. Su análisis ayuda a identificar y minimizar. Segundo principio de la termodinámica. En el ciclo de Carnot ilustra el principio de que no es posible convertir completamente el calor en trabajo sin pérdidas. También muestra que la eficiencia depende exclusivamente de las temperaturas del foco caliente y del foco frío. Diseño del sistema térmico. Proporciona una guía para diseñar sistemas térmicos más eficientes al reducir la diferencia con respecto al comportamiento ideal. En conclusión, esto representa el ideal teórico de la eficiencia máxima para una máquina térmica operando entre dos fuentes de temperatura. Su importancia radica en que establece los límites que ninguna máquina real puede superar debido a la irrevertibilidad y pérdidas en el proceso.